taxonomía de Bloom yo me siento hace 20 años, cuando empecé mi, mi función docente en una universidad acá en Bogotá. Pues me decían, se tiene que generar un sílabus de la asignatura. En principio no tenía ni idea que era un sílabus porque yo no venía del área de la educación, pero era básicamente como organizar para el curso que yo iba a dictar, organizar un plan de trabajo, cómo lo iba a hacer, qué pretendía hacer, cómo lo iba a hacer, con qué lo iba a hacer, en cuánto tiempo lo iba a hacer, etcétera, para poderlo trabajar durante el semestre y compartírselo a los estudiantes. Entonces me decían, bueno, establezca un objetivo y ese objetivo, póngale un verbo. Y entonces uno siempre decía, el estudiante comprenderá, el estudiante entenderá, el estudiante sabrá. Eso era lo que uno hacía usualmente. Entonces alguien me dijo, pues búsquese por ahí la tal taxonomía de Bloom y ahí están unos verbos y vea como cuál verbo escoge. Después de mirar uno todo este listado de verbos, finalmente decía uno, el estudiante reconocerá, por ejemplo, pero eran verbos que uno no tenía claridad al final. Bueno, sí, yo digo que reconocerá. Y cuando yo decía el estudiante reconocerá, un día me puse a pensar, pues puede ser que sí o puede ser que no. No, eso es lo que yo quisiera, pero para mí era exactamente si yo pusiera el estudiante reconocerá o el estudiante explicará o el estudiante operará o el estudiante ilustrará era exactamente igual porque no estructuraba todo para que eso efectivamente pasara. Y el asunto es que en ese momento simplemente yo pensaba que era un objetivo, el objetivo era colocar el verbo y ya. Y lo clave era cuadrarle contenidos, en cuánto tiempo iba a dar los contenidos, qué tipos como de tareas iba a hacer, qué tipo de evaluación iba a hacer, y tal. Eso era mi pensar cuando yo inicié en docencia universitaria hace muchos años. Luego me puse a pensar, bueno, pero Em, ¿será que es simplemente un listado de verbos? ¿Por qué ese listado de verbos sale a partir de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis o evaluación? ¿Tiene que ver algo el verbo con esto? Entonces yo me puse a estudiar un poco y dije, sí, si lo que queremos es que el estudiante simplemente conozca lo que yo quiero enseñar, pues voy a utilizar un verbo de estos. Pero si yo quiero que el estudiante comprenda lo que yo quiero que comprenda, pues voy a utilizar un verbo de estos. Pero si lo que yo quiero con mi curso o asignatura es que el estudiante aplique ese conocimiento que yo le estoy dando, entonces debería utilizar un verbo de estos. Pero si yo quiero que en términos cognitivos mayores el estudiante llegue realmente es a hacer un análisis, entonces yo diría, no, deberíamos es utilizar un verbo de estos y llevarlo a que todo lo que yo haga y diseñe permita que él analice. O si yo lo que quiero es que logre síntesis o al final evalúe, sea capaz de evaluar, pues yo lo tengo que llevar allá y llevarlo allá empezaba porque utilizara unos verbos de estos. Entonces empecé como a ver diferente listado de verbos y no solo era un listado de verbos, sino era un listado de verbos que de alguna forma respondían a un proceso cognitivo. Entonces yo dije, ah, ya, esa es como la taxonomía de Bloom. Luego entonces aparece hace unos años, empezamos a hablar ya de resultados de aprendizaje y entonces decía, bueno, ¿qué diferencia entre el objetivo y el resultado? Entonces, como que me fui dando cuenta que el objetivo era más del profesor y el resultado era el estudiante, pero podía utilizar un mismo verbo. Entonces, el objetivo es lo que yo como profesor quiero que el estudiante aprenda y cómo lo voy a enseñar, por supuesto. Pero el resultado es lo que finalmente el estudiante logra y tiene que ser lo mismo. Entonces yo decía, si yo quiero que el estudiante aplique, mi objetivo es, el estudiante aplicará tales cosas para tal cosa, ¿sí? Pero si yo lo que quiero es el resultado, entonces el resultado dice, el estudiante aplica. Es el mismo verbo, pero la intencionalidad es diferente en el objetivo y en el resultado. En el objetivo es lo que yo espero que el estudiante logre para que él
aplique, calcule, construya, demuestre, descubra, dibuje, emplee, esboce, experimente, ilustre, modifique, etcétera. Para que él haga eso, yo tengo que hacer una serie de cosas en términos de estrategias de enseñanza y aprendizaje para que él llegue allá. Y al evaluarlo, yo tengo que evaluar que efectivamente él llega a aplicar, ¿cierto? Entonces, por eso el resultado de aprendizaje, el objetivo es el mismo. Yo digo, el estudiante aplicará, pero en el resultado del aprendizaje yo digo, el estudiante aplica. Ahora tengo que mirar la evaluación y utilizar una evaluación de manera adecuada que me permita ver que él realmente está aplicando. Entonces, ya la cosa, digamos, empieza aquí a complejizar un poco porque lo primero no era solo sacar un verbo cualquiera para hacer un objetivo, sino que ese verbo correspondía a un conocimiento, una comprensión, una aplicación, un análisis, una síntesis, una evaluación. Entonces digo, depende de lo que yo quiera. Em, Estudiando un poco todo esto y evolucionando en todas las taxonomías, veía que había taxonomías que decían que si uno llega solo como a la aplicación, está llegando a un aprendizaje todavía superficial, pero puede llegar a un aprendizaje profundo si uno llega hacia el análisis, la síntesis o la evaluación. Entonces yo decía, empecé como a mirar esto y tratar de entender cómo funcionaba esto más allá de la lista de verbos y que tenía que ver todo esto. Entonces además también pensaba, bueno, pero alguien no solamente hizo la lista de verbos, esto tiene que tener algo más. Fuera de que, digamos, igual tenía que ir armando mis cursos en el área específica, establecer esos objetivos y luego los resultados de aprendizaje y estructurar, digamos, todo ese sílabo, todo ese plan de la asignatura. Tenía igual que estructurarlo. Pero paralelamente empecé a estudiar un poquito esto porque yo dije, ¿y esto qué significa y quién hizo esto? Entonces me di cuenta que esta tal taxonomía de Bloom me permitía redactar los objetivos de aprendizaje, pero no solamente desde el ámbito cognitivo. Pues en las tablas previas que yo les mostré, eso era un ámbito cognitivo, todo lo relacionado con conocimientos y actitudes intelectuales. Pero realmente la taxonomía permite que uno desarrolle objetivos en el ámbito afectivo, que serían actitudes emocionales y valorativas, y desarrollar también en el ámbito psicomotor, que serían ya más las actividades y todo lo relacionado como con conductas de manipulación y conductas motoras. Entonces yo dije, esto no es solamente los verbos del ámbito cognitivo, que fue lo que durante un tiempo trabajé, sino dije, aquí se puede hacer más cosas. ¿Por qué? Porque estoy tratando a personas, ¿no? Con que requieren conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas y además son personas con actitudes emocionales y valorativas y empieza uno a considerar o a mirar esto más allá de lo que decíamos todos pues lo digo yo, por lo menos que sea fuera mi experiencia, es como el listadito de verbos, saber qué cojo para armar un objetivo. Y esto entonces empezaba a complejizar un poco y dije, bueno, ¿quién es este señor Benjamin Bloom? Y cuando empezó todo este rollo, entonces había gente que me decía, no, pero si eso es por allá en los 50, ¿qué va a utilizar? Eso era puro conductista, no sé qué, no sé qué. Y dije, bueno, pero por lo menos tengo que estudiarlo para saber de dónde viene y hoy en dónde estamos. Porque para mí él de alguna forma era la fuente original. Y de ahí para adelante, muchos desarrollos de esta taxonomía y de otras taxonomías correspondían a esto. Entonces empecé a estudiar y entonces vi que realmente lo que había para poder desarrollar esos objetivos y resultados eran tres tipos de dominio. El dominio cognitivo, que es todo lo relacionado con ese conocimiento, implicaba que uno con el estudiante va trabajando de menos a más. No necesariamente en una línea recta hacia arriba, sino, digámoslo así, en una espiral en donde uno tiene una cosa, aprende y sigue la siguiente y sigue la siguiente hasta lograr el conocimiento. Entonces, a nivel cognitivo, uno podría empezar por conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y terminar en evaluación, que cognitivamente, digamos, es el nivel mayor que la persona alcanza. Yo dije, bueno, interesante. Luego me puse a mirar un poco ese dominio afectivo y qué implicaba ese dominio afectivo, pues trabajar los valores y las actitudes con las personas, que también es esencial. Si ustedes ven en cualquier proyecto educativo institucional, también se trabaja toda esta parte. Entonces veía que tenía unos niveles de recepción, de respuesta, valoración, organización, caracterización y decía, bueno, los fui estudiando tratando de entender cómo era todo este rollo y luego iba al siguiente,
que era el dominio psicomotor. Y les voy a contar cómo llegué aquí porque fue interesante. Hice una consultoría en una universidad en Bogotá con odontólogos. Y estos odontólogos, muchos, o sea, tienen que desarrollar los tres tipos de dominio, pero esencialmente dominio psicomotor, porque ellos para su actividad tienen que lograr destrezas y destrezas motoras pegados a la parte cognitiva sin dejar a un lado el valor y la actitud. Entonces empezaba como a unir las cosas y decía, claro, no puedo pensar en dejar solamente el dominio cognitivo, sino en este caso el psicomotor, pero no puedo olvidar los valores y las actitudes que esboza ese proyecto educativo y que sería interesante para el logro del perfil final que se desarrollara. Entonces empieza uno a mirar todo esto y lo siguiente que decía, bueno, sí, Benjamin Bloom lo hizo en ese momento, pero realmente no es que me hubiera quedado con una mirada muy conductista, sino más una mirada muy constructivista. Y desde ahí dije, bueno, ¿y qué pasó después de la década de los 50? Él murió en el 99. Él trabaja en la Universidad de Chicago, pero tenía alumnos que fueron avanzando en todo este proceso. Perdón, un segundo, hago una cosita acá en el... Un segundo. Eh, Entonces, dos de sus discípulos, que fueron Lorin Anderson y David Crowell, hacen toda una serie de modificaciones muy interesantes, que es en esa taxonomía hoy se utiliza, que es una evolución interesante de la taxonomía de Bloom. En los años 90 yo, Lauren Anderson y mi colega David R. Cradwell, revisamos la taxonomía de nuestro maestro y la publicamos en 2001. Uno de los aspectos clave de esta revisión es el cambio de los sustantivos de la propuesta original a verbos, para significar las acciones correspondientes a cada categoría. Otro aspecto fue considerar la síntesis con un criterio más amplio y relacionarla con crear, considerando que toda síntesis es en sí misma una creación. Además, se modificó la secuencia en que se presentan las distintas categorías. A continuación se presentan las categorías en orden ascendente. Bien, entonces ellos dos en 2001 adaptan esta taxonomía, que no es solamente el cambio de sustantivos salvos, sino que tiene realmente muchas más cosas, es muy interesante, pero venían de allá. Y Andrew Churches también hace lo que es la taxonomía para la era digital, coge esa taxonomía y avanza. Cuando ya he venido estudiando todo esto, me doy cuenta que también, yo diría que casi todas las taxonomías que uno ubica para poder hacer objetivos o resultados de aprendizaje, o sea, categorías, estos son jerarquías o categorías, que uno utiliza para desarrollar en general no solo los objetivos o los resultados, sino todo el curso, todas estas taxonomías que uno hoy en día usan vienen de allá, de una mirada de la de Bloom. Hoy en día puedo utilizar la taxonomía solo, la taxonomía de Finn, la taxonomía de Marzano y Kendall, pero hay una base importante desde todos los estudios de Benjamin Bloom. A mí me parece que como docente es interesante conocer y aprender todo esto porque le permite a uno entender cómo arma todo esto. Igual que uno en su propia disciplina tiene unas bases muy bien fundamentadas para poder hacer lo que hace. Así uno no venga del área de la educación, sí debería dedicarle un poquito de tiempo a esto, no mucho,